las 7 palabras que desde el patíbulo de la cruz Jesús proclamaba ante todos aquellos que fueron juez y parte. Hoy, indudablemente que Jesús también se levanta desde la cruz para que con 7 enseñanzas darnos a entender también que Él sigue muriendo en la cruz cuando muere injustamente aquel que va a la cárcel sin tener culpa alguna. Cuando muere aquel pobre indigente masacrado e impotentemente sin poder tener un trabajo para defender la vida. Cuando muere aquel padre o madre de familia, se arranca la vida porque no tiene la facilidad para dar mantención a los hijos. Pero muere también en la cruz aquel sacerdote que lucha, aquella religiosa que como misionera va a tantas partes del mundo, o aquel hombre o mujer que quiere proclamar bajo la circunstancia de la dificultad y los problemas que se le presenten, que de verdad Dios está vivo. Muere desde la cruz aquel obispo que sigue proclamando ante su diócesis realmente el evangelio, llevando como aquel gran profeta Santo Toribio de Mogrovejo, visitando a su grey casa por casa, parroquia por parroquia, indicando la premura del evangelio. Pero también muere desde la cruz con la gran enseñanza aquel profeta que desde el Vaticano, aun siendo perseguido, cada día va muriendo. Cuando se le critica al Santo Padre, cuando se le persigue al Santo Padre, y que aún bajo las nubes negras que se le viene encima, tiene que llorar. Aún siguen muriendo desde la cruz tantos niños que desde el vientre de la madre no se les da la posibilidad de salir del vientre y poder ver la luz del sol. Pero aún siguen muriendo desde la cruz tantas mujeres que desde los centros de prostitución son masacradas, pisoteadas, maltratadas, que aún queriendo ganar unos míseros centavos de una manera sucia, quieren vivir, pero también mueren desde la cruz. Tantos que de una u otra manera caminan por la calle, vagan por la calle, queriendo encontrar un pedazo de pan, y aún aquellos que más pueden le niegan ese pedazo de pan. Siguen muriendo, siguen muriendo. Hoy quisiera mirar, y es lo que nos lleva a contemplar este tiempo de Semana Santa. Los que hemos leído la historia de la iglesia, podríamos decir, la iglesia primitiva, desde que muere Jesús, es perseguida. Y aquellos hombres, los apóstoles, los discípulos, celebraban la Eucaristía. ¿Dónde? En catacumbas, en casas derrumbadas, en patios escondidos. Celebraban la Eucaristía. ¿Con cuántos? Con 2 o 3. Mantenían la fe. Sí, mantenían la fe. Es lo que está pasando hoy. Los sacerdotes, para mantener la fe en los fieles, estamos celebrando la Eucaristía con la iglesia cerrada, solamente con los bancos que nos responden el sonido hueco de una palabra que se queda envuelta en 4 paredes, pero que más allá por la fe y la confianza en Dios, esa palabra sigue llegando a cada casa, allí donde hay un hombre o una mujer que proclama la fe de la Eucaristía. Todavía seguimos en esa iglesia primitiva, y que se desencadenó de esa iglesia primitiva cuando se celebraba la Eucaristía en catacumbas, en casas derrumbadas, en patios escondidos. La persecución de los cristianos, de tantos cristianos que eran perseguidos y que hoy recordamos como mártires,
porque derramaron su sangre para dar fruto a la iglesia, porque derramaron su sangre para que hoy la iglesia quedara sellada. Hoy también seguimos siendo perseguidos por esa prensa, que porque un sacerdote, ya como decimos, metió la pata, la iglesia, todas estamos siendo crucificados. Tantos sacerdotes crucificados que mueren en la cruz, por tantos periodistas injustos, malvados, que bajo el precio de la ignominia nos crucifican, nos maltratan, nos apalean, que aún aquellos sin tomar conciencia que porque un sacerdote cayó, todos estamos llevados a la cruz, todos estamos siendo crucificados, apaleados. No toman en cuenta que tenemos hospitales, no toman en cuenta que tenemos ancianatos, no toman en cuenta que estamos haciendo el bien, llevando medicina a tantos enfermos, no toman en cuenta que tenemos tantos asilos de niños, huérfanos, necesitados, que sacerdotes, que religiosas les dan la mano. No toman en cuenta tantos sacerdotes, religiosas, misioneros que van a otros países a llevar la palabra de Dios, y que siendo la Iglesia Católica la institución más grande y más seria del mundo, seguimos siendo crucificados en la cruz por una prensa, seguimos siendo crucificados en la cruz por un gobierno, seguimos siendo crucificados en una cruz por tantos que nos miran con recelo y que nos maltratan, que nos crucifican, que nos apalean, que nos escupen. Y muchos sacerdotes que hasta a veces salimos en la calle pensando que todo el mundo nos mira, crucificándonos solo con una mirada, crucificándonos porque llevamos un cuellito, pero valientes sacerdotes, que aún a pesar de la dificultad, que aún a pesar de la cruz, que aún a pesar y sabiendo que vendrán los momentos duros y difíciles, seguimos con las manos en alto, creyendo que porque un sacerdote se ha ido, miles se mantienen con la cruz en alto. Miles se mantienen como esa bandera discutida en lo alto, ondeando, manteniendo la fe, manteniendo la gracia, manteniendo el mandato de la Santísima Virgen María. Por eso, adelante sacerdotes, adelante religiosas, adelante hombres y mujeres que se atreven a mantener la fe por encima de todo. Sí, porque gobiernos quieren cambiar el rumbo de la historia, porque congresos quieren cambiar el rumbo de la historia, y nosotros fieles a la verdad, nosotros fieles a nuestras patrias, queremos seguir manteniendo la fe, pero también queremos seguir manteniendo la moral. Sí, porque por encima de tantos gobiernos y de tantos diputados y senadores que legislan leyes queriendo cambiar el rumbo de la historia, porque quieren cambiar los días sagrados, y miramos que para ellos es muy fácil cambiar los días sagrados que Dios a través de la iglesia ha querido que se mantengan inscritos en los corazones de los hombres y mujeres, que se mantengan inscritos en los corazones de los que son fieles. Pero ellos han querido, por el poder, por la fama, por el dinero, han querido cambiar ese rumbo de la historia. Quisiera decirle a tantos que de una u otra manera miramos, sabemos quiénes son los que legislan leyes. ¿Por qué lo eliges que suban al gobierno? Leyes que destruyen la fe, leyes que quitan la fe. Por eso en las escuelas ya no hay religión, en las escuelas ya no se habla de Dios, se habla de un condón, se habla de sexo desenfrenado, se habla de droga, se habla de juca, de eso se habla, y se permite esto en las escuelas. Los gobiernos darán cuenta a Dios por lo que están haciendo con el mundo. Los gobiernos darán cuenta a Dios por lo que está pasando en el mundo. Pero también las iglesias daremos cuenta a Dios
Porque antes de hablar del amor de Dios, hablamos de una imagen, hablamos de un odio, hablamos de un pastor, hablamos de un sacerdote. Es el tiempo de hablar del amor, es el tiempo del amor, es el tiempo de la gracia, es la oportunidad que Dios nos está regalando para darnos a entender que todos somos hermanos. Y como todos somos hermanos, entonces dejemos de atacarnos. No es tiempo de competencia, no es tiempo de poder, no es tiempo de fama, es tiempo de Dios. Y termino esta reflexión para este quinto misterio con lo siguiente. Así como decía de la iglesia primitiva perseguida, que se levantaron tantos sacerdotes y tantos hombres y mujeres perseguidos, aniquilados, que derramaron su sangre, hoy también tiene que pasar eso. ¿Sí? 50 años tendríamos que decir que no veíamos una Semana Santa como la que estamos viviendo. Ahora un Jueves Santo sin playa, un Viernes Santo sin playa, un Sábado Santo sin playa, y veremos un Domingo de Resurrección también sin playa. Mientras los pueblos se afanaban, luchaban competentemente para ver quién disfrutaba mejor la Semana Santa, cargados de comidas, de provisiones para ir a playa. Ahora todo el mundo quiere ir a un supermercado, los que pueden, para tener comida en los hogares, porque quieren vivir su Semana Santa en su casa. La quieren vivir porque el tiempo nos ha llevado a eso. El tiempo nos ha llevado a la cuarentena que hace 50 años no podíamos vivir. Hace 50 años, sí, la iglesia gustosa y afanosamente luchaba y hablaba de música sacra, y se ponían en los canales de televisión música sacra, y se ponían en la radio música sacra, y nadie salía de la casa porque vivían concentrados una Semana Santa de Dios, porque vivían para Dios. Estamos en este tiempo. Tendría que decir gloriosa Semana Santa. Tendría que decir bendita Semana Santa, que a pesar de la calamidad, a pesar de la peste que estamos viviendo, Dios nos está dando una profunda lección para indicar que sus días santos son sus días santos, para indicar que la Semana Santa es para Dios, para indicar, querido hermano y hermana, que este tiempo que vivimos no es un tiempo de playa, no es un tiempo de gozo, no es un tiempo de fiesta, es un tiempo para Dios. Y Dios te está reclamando bajo el manto de su ira que hay que volver el rostro a Dios, porque le hemos dado la espalda, porque le hemos crucificado, porque le hemos azotado, porque le hemos crucificado en la cruz, porque le hemos visto morir y burlarnos de él. Cuestionémonos todos. Esos que están en el poder, cuestiónense. Esos que andan en las instituciones creyendo que son los que tienen el poder, cuestiónense. Cuestionemos nosotros, obispos y sacerdotes, porque también le hemos dado la espalda a Dios con tanta necesidad que hay en el mundo. Y a veces creemos que la iglesia es nuestra. Que este día de hoy Dios ponga en nosotros la gracia y que dejemos de estar atrapados en el orgullo, atrapados en la soberbia, atrapado en una cruz sin Cristo, atrapado bajo el manto de la ira que va quitando en nosotros la gracia de la eternidad y que nos ha ido arrebatando la gracia para poder descubrir que Jesucristo está presente en el mundo y que hoy, como nos consagramos a la Santísima Virgen María, indicando Dios quiere un pueblo justo, Dios quiere un pueblo penitente, Dios quiere un pueblo que vuelva su rostro a Él. Y termino con este texto.
Primera de Pedro 5, 8, 9 dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es el tiempo de la fe y es el tiempo para tomar conciencia que Dios necesita hombres y mujeres que puedan caer de rodilla y levantar el corazón a Dios y bajar sus miradas.